tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo. De aquí se deriva el derecho de los consumidores a la información, a su protección, al que se les garantice la protección también de su salud y algo muy importante, a la no discriminación. Nuestra Constitución política, cuando establece los derechos de consumidores y consumidoras, no distingue entre consumidores de qué tipo de sustancia. Y esto es algo de lo que no se habla aquí, a propósito de ese silencio que busco develar. Cuando hablamos de consumidores de sustancias que mal se dice prohibidas, y digo mal se dice porque vamos a ver que lo que está prohibido es el tráfico de las sustancias, pero las sustancias en sí no pueden tener una característica, una connotación consustancial prohibida por sí misma. Lo que es prohibido es el tráfico. Y reitero entonces, si nuestra Constitución política establece derechos de consumidores como derechos humanos, como derechos fundamentales, no podemos discriminar aquí entre consumidores de otras sustancias y consumidores de sustancias psicoactivas. Pasando, tenemos una serie de regulaciones específicas a las cuales quiero hacer mención en cuanto al cultivo de cannabis. Y aquí es de destacar el artículo 46 de la Constitución Política, el mismo en el que habíamos visto los derechos de los consumidores, prevé lo que se conoce como la libertad de agricultura. Y aquí tenemos, vale la pena darle lectura al primer párrafo, donde dice que son prohibidos cualquier acto, aunque sea originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de agricultura. Nos guste o no nos guste, probablemente no les gusta a las personas que tienen determinada posición moral en cuanto al consumo de este tipo de sustancias, pero nos guste o no, la cannabis es una planta y la acción de cultivar esa planta y de producir a partir de esa planta es un acto de agricultura. O sea, nunca podrá dejar de ser agricultura por el simple hecho de que la califiquemos como una droga. Entonces, si la cannabis es una planta, necesariamente se encuentra su cultivo dentro del marco jurídico de la libertad de agricultura. Y aquí sería importante, porque no soy especialista en derecho agrario, pero sería interesante, por ejemplo, escuchar qué dicen los especialistas en derecho agrario sobre el cultivo de cannabis, porque recuerdo en mis días de estudiante universitario cómo se nos decía, por ejemplo, que habían ciertos bienes que estaban excluidos de protección por no encontrarse en el comercio. La pregunta es, ¿puede una ley contra la disposición expresa de la Constitución política que dice que no puede venir a regular un aspecto de agricultura? Dejo la interrogante. Tenemos además, en cuanto al cultivo de cannabis, el artículo 28 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Y esto es una de las normas estas que les decía que como fiscal nunca leí. Dice el artículo 28, en el inciso 2, que la presente convención, y recordemos que la ley decía que lo que hacía era regular la convención, la presente convención no se aplica al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales de fibra y semilla u hortícolas. Aquí hay otra serie de prejuicios, de mitos que se tienen que develar. Resulta que la cannabis como planta no siempre tiene una cantidad de sustancia psicoactiva suficiente como para que sea considerado psicotrópico. Hay plantas de cannabis donde la sustancia psicoactiva es tan pequeña que nunca van a provocar un efecto psicoactivo, nunca van a producir adicción, y son plantas que mundialmente son utilizadas, son cultivadas con fines de producir fibra que se usa para hacer ropa, para hacer papel, y eso es importante, para hacer papel sin cortar árboles,
y también para producir semillas que se usan como alimento en muchos lugares del planeta. Pero este artículo 28, en el inciso segundo, además, nos hace ver cómo la regulación del cultivo hortícola. ¿Y qué es cultivo hortícola? Eso de hortícola tiene que ver con el cultivo que se hace en huertas, es decir, en espacios pequeños. Las hortalizas son las cosas que se cultivan en esos huertos. No hay una definición de hortaliza según si tenga un tipo de hoja u otro tipo de hoja, o se consuma fumándola o se consuma en ensalada. Que por cierto, en el caso de mi defendido, en este proceso que mencionaba don Alfredo, él reclamaba que una de las razones por las que tenía una cantidad X de plantas era precisamente porque la necesitaba para ser consumida como ensalada, porque a él le gustaba comer ensalada de hojas de cannabis y no de lechuga. Y eso es algo que, con base en la libertad de autodeterminación, tenemos que respetar.